Buenas noches, mi nombre es Gustavo Peña de la Rosa, estudio en la Universidad del Sinú, que estudiante de Derecho, tercer semestre, Grupo C. Vengo a hablarles sobre la argumentación hermenéutica. Bueno, primer punto del capítulo 1 dice la sociedad, fin de siglo y el papel del derecho. El derecho no es idéntico a la totalidad de las leyes escritas, afirma que el Tribunal Constitucional Federal en una decisión que marcará un nuevo rumbo a la creación judicial del derecho, como único medio de mantener vivo el ordenamiento frente al difícil de actualidad que le impone la historia, la ley y el derecho. Coinciden de hecho en general, pero siempre necesariamente, como sabemos, esta necesidad del derecho de traducirse a presente para poder ser útil no siempre gratis a la sociedad a la que sirve, la pretendida eficiencia social sobre la que se apoya es un concepto temporal sujeto a revisión permanente y si no revisa, envejece. Y si envejece, el derecho y justicia no se encuentran a disposición del legislador. Había recordado el mismo tribunal en el 1968 contando el marco de injusticia legal que el derecho no debe invadir en nueva línea de aper- aper- apertura hacia los problemas de nuestros tiempos y sobre la base de errores del pasado. En este papel hay pues en el fondo controversia y el derecho al que se le exige por un lado un claro dinamismo a la hora de revitalizar la zona esclerosada del ordenamiento mediante la creación del tejido jurídico necesario, se le recuerda no obstante a la cautela con que aborda ese cometido, se le pide en definitiva un plus justificación tanto en el proceso como en el resultado, así para transitar desde el principio estático al dinámico y contribuir a la organización de la convivencia social, el derecho a dotarse de recursos propios que aporten coherencia a la toma de decisiones, argumentación jurídica y ofrezcan consistencia constitucional federal. Se recoge esta necesidad en su resolución de 14 de febrero de 1973 sobre el desarrollo del derecho, cuando dice categóricamente que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentaciones racionales. Si no consideramos que toda la revolución social es positiva solo cuando se acompaña de la consiguiente mejora de los derechos del individuo y que por contra estaríamos hablando de desarrollos parciales de la ciencia técnica o la cultura, sin connotaciones, sin connotaciones manifestamente beneficiosas cuando no se hacen acompañar de un cambio tangible en la protección de esos derechos. Tendríamos que convenir en que esto no se ha dado en llamar sociedad fin de siglo, es pese a muchas matizaciones, una sociedad evolucionada. Buena, buena parte de las reflexiones que aquí se van a desgranar sobre obra y autor parten de este considerando que existe una revolución, que existe por tanto una revolución de papel del derecho y más concretamente de los derechos fundamentales que corresponden con la sociedad que inequivocadamente
denominamos occidentales y avanzadas hasta ser equivalentes a los términos y que, en fin, se sustenta invariablemente en sistemas de gobierno democráticos. Mi tesis es que hay una relación interna entre la teoría de los derechos y la teoría del razonamiento jurídico. No puede haber una teoría de los derechos sin tener una teoría de razonamiento jurídico. Y una teoría de razonamiento jurídico adecuada presupone una teoría de los derechos. Adelante, Robert Alexis, en esta afirmación compro computadora para posterior desarrollo de su trabajo. Se trata de un concepto del derecho que se va haciendo a base de reconocimiento de los derechos como único soporte válido para obtención de un ordenamiento jurídico de la sociedad a través del razonamiento jurídico, participativo y social. Muy atrás, quedan otros modelos de derecho válidos, sobre todo en su aspecto formal, pues la cuestión subsiguiente siempre será la de la pregunta. Siempre hay que preguntarse por las condiciones reales en que ese razonamiento participativo se da, es decir, si la autonomía individual en la conformación del derecho vigente a través del discurso racional primero y del jurídico después es más que un mero constituto teórico que nos haga abandonar el viejo paradigma que vio el derecho como especialista de Husserl. Este concepto de derecho, en fin, no surge como paradigma intelectual precisamente, sino desde experiencia reciente de los efectos que en la sociedad han provocado apuestas más radicales como la vivida en Alemania con el positivismo nacionalsocialista. No es casualidad que sea en este país donde más auge tengan las teorías procedimentales de la justicia, las cuales contemplan el derecho correcto como un producto del proceso de concreción del mismo. La pregunta sobre el derecho correcto nos lleva a plantearnos y tendrá un fundamento material o objetivo, si podrá ser considerado como un producto acabado o podrá ser también entendido como un proceso. Si alguna característica define la sociedad actual, lo que entiende por sociedad postindustrial es incorporar la diversidad en cada una de sus múltiples expresiones como un modelo de un desarrollo integral y vertedor, asumido que la conflictualidad es un motor de cambio necesario. Se viene a reconocer igualmente que es un indispensable la conducción permanente de la misma en aras de una conservación de aquellos valores que se consideran patrimoniales de un modelo cultural evolucionado. Para ello es necesario un acuerdo en el nivel social que, convalidado en el plano institucional, sea llevado en último término y para garantizar el compromiso adquirido a un ordenamiento jurídico que la proporcionará carta de naturaleza a este concepto de procedimiento del derecho. No se llega sino desde la necesidad de buscar a través de consenso en que se basa en toda noción de razonamiento. Las soluciones que la sociedad de hoy demanda y que no han quedado suficientemente resueltas
con otro modelo jurídico. Bueno, seguimos al siguiente punto. El estima del derecho por su vinculación al poder. Sabido es que el derecho estará siempre bajo sospecha de ser un brazo armado del poder. En tradición lo podemos reconocer bajo enfoque pesimista, en optimista, Rousseau, y programático en Bentham. Sin embargo, la posición actual desde una perspectiva de derecho como proceso de discusión representa en uno de sus máximos exponentes, como es el caso de Aulis Arnaiu. Es muy diferente las bases económicas de la sociedad de sus relaciones de poder si no tiene por lo general un efecto directo en el derecho. El estrato ideológico de la sociedad funciona como un medio de su efecto, se manifiesta en la moral, la religión y otras formas de cultura o de códigos éticos. El efecto entre estructuras básicas del derecho y la sociedad no es paralelo. El sistema jurídico reinfluye en la sociedad, ya que el derecho forma también relaciones sociales. Por tanto, hablar acerca del derecho como sistema de poder o como un genuino sistema de reglas es sumamente erróneo. Una variante del poder, la que más nos interesa aquí por otra parte, que atañe a la dialéctica de argumentación, es de la autoridad como cauce legítimo de expresión en los contenidos de derecho a través de su génesis. Algunos autores, como es el caso de Perelman, que creen que la argumentación jurídica, en tanto se paradigma de la argumentación retórica, constituye la expresión más válida del derecho, entienden sin embargo que su característica más significada a la controversia de la que sólo saldrá mediante la imposición de una decisión por vía de la autoridad. Si bien Perelman considera una teoría como una teoría lógica, sentido amplio, la tomamos aquí en tanto que se supone en un punto inflexión a la evolución histórica de esta pragmática del derecho, pragmática que desde empieza a tener carácter procedimental en el que se insertan las nuevas corrientes, la de nuestro autor incluido, que se consideran sus superadoras de las hasta entonces vigentes teorías analíticas de la argumentación. A nuestro propósito conviene citar brevemente la línea evolutiva sufrida por el derecho y los modelos de razonamiento jurídico que el propio Perelman esboza. Según en la evolución experimentada por el derecho, que bien podría traducirse en una madurez, tiene un recorrido acorde con la propia evolución de los modelos de razonamiento. El derecho se elabora según un modelo dialéctico o argumentativo. En sus orígenes romanos pasa por un modelo jurisprudencial universal fundada en principios racionales, esta vez ya carácter deductivo, y llega a la Revolución Francesa a través del concepto de producto de voluntad general, resulta.
Con el Código de Napoleónico, Napoleónico, la expresión del derecho proveniente de la soberanía nacional se sustenta sistema jurídico sólido en detrimento de las intervenciones de los jueces cuyas decisiones por primera vez habrán de ser motivadas tras el Código Napoleónico. La suerte del razonamiento jurídico se concreta en tres teorías o formas de ejecución del mismo. La primera, la escuela exegesis, basada en razonamiento deductivo argumentado si lógicamente ni la racionalidad ni la eficacia social preocupan al juez, sino solo sentencia la derecha posición teórica, funcional y sociológica que circula, en torno a la obra de Giorni. Desaparecen el sistema cerrados y emergen la figura legislador que utiliza el derecho para alcanzar ciertos fines y promover ciertos valores. Aquí la tarea argumentativa del juez descubrir y respetar la voluntad del legislador. La concepción tópica, en fin, abre las puertas a los actuales teóricos. Argumentación jurídica conceder al juez posibilidad de recurrir no solo a los principios generales del derecho, sino sus lugares comunes tópicos. Lo que pretende aportar la tópica es un reforzamiento de las decisiones conjugando equidad y seguridad jurídica, donde las soluciones sean no solo conformes a la ley, sino también equitativas, racionales y aceptables. Sobre, sobre la estela tópica aparecerían las modernas teóricas procesales de la argumentación jurídica, entre ellas especial relevancia de la Robe Alexis, en la que el juez goza libertad relativa con respecto al legislador siempre que se mueva dentro del campo de las decisiones no solo razonables, sino razonadas. Estaríamos pues estas alturas en modelos de derecho con al menos una mayor capacidad de reacción a la instrumentalización por cualquier forma de poder. Vamos al punto 1 a 3 que dice la sociedad juridificada. Buena parte de la herencia y un positivista que hemos recogido se traduce en un afán para codificar los, los comportamientos sociales en los hilos del derecho, hasta un punto que bien podemos hablar de nuestras como de una sociedad juridificada. De esta situación emergen dos modelos entre los que cabrían situar el pensamiento jurídico contemporáneo. Por un lado, Radbruch, con sus elementos de filosofía de derecho, obra superadora de su inicial trayectoria positivista, donde la idea de justicia como soporte sustancial del ámbito de jurídico culmina con una idea del derecho más allá del derecho natural y del positivismo. De otro lado, hemos considerar el modelo jurídico discursivo y Habermas, donde la idea de justicia que debe inspirar el buen hacer del derecho debe surgir de un proceso cooperativo de búsqueda
de soluciones por parte de los actores, ya sean en primer o segundo grado. Si bien estamos sin duda más acerca de este segundo modelo, de alguna manera siguen existiendo cuatro modelos jurídicos característicos. El primero, la A, el modelo abstracto natural como forma más pura y un naturalismo que ofrece la ventaja de que pueda llegar al concepto a través de los principios y normas particulares del derecho natural, libre del contorsionismo metafísicas, si bien su argumentación adolecería de falta de concreción a la problemática social actual. En este sentido, abstracto por otra parte de idoneidad y significación de las propuestas naturalismo a los problemas de hoy, no es probable que se basara en el acuerdo. En este sentido débil, la sociedad de un necesitaria propuesta basada en la actualidad, el fundamento y el consenso. B. El modelo existencial histórico o de un derecho cambiante. C. El modelo cultural que bajo pretensión de dar una respuesta segura, ordenar, es decir, venga el ordenamiento jurídico. En el caso de que resuelva conflictos, lleva al derecho a asumir un protagonismo cada vez mayor en una sociedad que deposita en la buena parte de las esperanzas para regular la acción social. Tradicionalmente, la cultura jurídica mayúscula es la reservada a la comunidad científico-jurídica, es decir, un campo acotado para iniciados, lo que Friedman llama cultura jurídica interna. El punto D, el modelo específico racional, procesual argumentación, entre paréntesis, de Alexis y otros, cierra paréntesis, que responde a una noción genérica que entiende la génesis del derecho como un proceso plural de amplia participación social que incluiría no solo la cultura jurídica interna, sino también externa, es decir, la población común. Incluye una idea de desarrollo integral de la ciencia, tanto empíricas como sociales, de una revisión de los derechos fundamentales, o lo que mismo es un modelo adscrito, adscrito a lo que se llama Estado de Derecho. Es escenario adecuado para que se cree, adapte y desarrolle el derecho u otras reflexiones. Autoridades, además de Alexis, la constitución de Aulis Arnion y la de Alexander Pescenni. Para el primer incertidumbre de los contenidos es la nota dominante de un sistema jurídico propio de eso llamamos un Estado de Derecho, que debe abordarse desde únicas coordenadas, respetar en la estabilidad y procurar la flexibilidad. Alexander Pescenni lo plantea en términos de conflicto entre derecho y responsabilidad, de una tensión entre previsibilidad y justicia, teniendo como en fin la equidad, lo que no es justificado no es correcto. A la noción de legalismo puro y duro contrapone este autor el amplio concepto de cultural congresos. En definitiva, de esta última propuesta tendríamos la idea de una sociedad más moderna, más flexible, más legislativa y más justificadora de decisiones de un
en suma, en el que el derecho sale fortalecido y impone como solución de buena parte de los problemas. Bueno, punto 1.4 dice el concepto de derecho en la ley. Teniendo en cuenta lo que propia fundamentación del derecho tiene un carácter de controversia y que no es absoluto, indiferente al campo de la argumentación. El punto de vista del que se parte con respecto a dicha fundamentación, estamos obligados a acotar ese punto de aún costa de perder pretensiones de universalización inherente a todo proceso de argumentación. Cuando abordamos un discurso teórico, lo estamos haciendo desde un plano racional, que si bien de confianza a la argumentación, no alcanza al plano de lo real, es decir, al de los problemas de la sociedad, por lo que no entra en el campo de interés. Podríamos decir que no es útil cuando a través del discurso racional queremos tratar, tratar lo útil, lo que procura la comunidad de las soluciones que éste demanda para su mejor organización y convivencia. Hemos progresado desde el convencional a lo que es condicional, abordando los matices de exigencia propia del conflictividad social desde un plano más comprometido y no solo las armas de razón, sino como cree, a ver, como cree Alexis, la base de un futuro discurso jurídico se encuentra en una trama argumentativa de carácter práctico. Tendremos que partir de un concepto de derecho predefinido en que habrá establecer su rango de validez. En nuestro autor podemos reconocer hasta tres formas diferentes de entender el papel actual del derecho, o si se quiere, otras tantas formas de representación social del mismo según, por otro lado, la mayor implicación que a la sociedad le quepa en cuanto a su definición. En primer lugar, habla de un concepto ético del derecho prevalecería sobre el concepto sociológico y aún el, proceso, el propio concepto jurídico. De los más adelante trataremos a la teoría del derecho natural y racional. Subyace un concepto ético de validez, la validez de una norma del derecho natural o del derecho racional. No se basa ni en eficacia social ni en su legalidad conforme a ordenamiento, sino exclusivamente en corrección que ha de ser demostrada a través de una justificación moral. Esto no quiere decir que no otorgue una importancia más suficiente a estas dos vertientes, con las que más que una posición excluyente mantiene un equilibrio táctico que manifiesta a la hora de defender argumentos como el injusticia versus seguridad jurídica, donde se defensa el primero, entre paréntesis, crítica incluida, cierra paréntesis, no es óbice para no reconocer la necesidad de que compita con el segundo a la hora de dar mayor profundidad y garantía al derecho. Asume de igual modo que el derecho racional moderno tiene su asiento en los derechos, concretamente en su expresión máxima de derechos fundamentales a la dignidad, la libertad y la igualdad. Si a ellos se agregan los conceptos de los fines del Estado y los conceptos estructurales de las democracias, del Estado de Derecho y Estado social, se obtiene un sistema de conceptos que abarca la fórmula
las fórmulas contrarias de ese derecho racional moderno. Por el último, y como ya hicimos referencia al ubicar al autor modelo específico racional procesual documentativo, el concepto de derecho en Alexis da cuenta que plus racionalidad a través de consenso, donde metodológica y de argumentación jurídica se encarga de convertir y altamente seguro a la vez que justo. Capítulo número 2 de la argumentación hermenéutica. Dice el primer capítulo del capítulo 2. La naturaleza de la moral. La naturaleza de la moral, cualquiera que sea la posición partida que se adopte, el respeto a la fundamentación del derecho y de la moral, no puede descenderse de la tradición histórica que los vincula tanto de definirlo desde la independencia mutua como desde la complicación más absoluta. El posicionamiento de las diferentes corrientes y autores podemos aquí con el único propósito de fijar ubicación previa, circunscribirlo a través del modelo básico. El primero supone la aceptación de que la moral no solo está íntimamente concepcionada con el derecho, sino que es su raíz, la cuna natural donde nace y donde explica. El segundo reconoce la conexión, pero sin prioridad histórica del uno sobre el otro, correspondiendo a su naturaleza, distintos momentos del deber ser. El tercero es fin no solo al cine de la conexión, sino que aparte de supuesto de que toda vinculación entre la moral y el derecho le restaría credibilidad a la primera, legitimidad al segundo. Esto nos lleva a retomar apuntado ante el sentido de lo que la moral es menos la coordenada en la que refleja recordar el derecho, ya sea acerca de separarse de ella en sentido estricto. Podría considerar el límite a partir del cual el derecho adquiere pierde sentido. Dice, desde el punto de vista previo, enviamos que no implica acercamiento social algunos intereses de la propósito de la investigación a ordenar un poco más lo hemos llamado naturaleza de la moral. Si le adjudicamos un origen individual, encontramos argumentos sólidos para decantarnos por la tesis de separación que a continuación veremos. En cambio, si optamos por la versión durkheimiana del origen social de la moral, acabaremos por toparnos antes o después con un concepto de derecho que se supone algunos grados de articulaciones o organizaciones de la moral social. En lo que concierne a la argumentación como expresión de cabal del derecho aplicado, y tendremos ocasiones y analizar más detenidamente, no cabe duda que le conviene en mayor medida un supuesto origen social de toda moral y por extensión de todo derecho, pues es precisamente en la sociedad donde se da la riqueza de matices en que se nutre. Damos el punto 2 del capítulo 2. Estructura y contenido de la moral. Si bien, si bien es cierto que desde cualquier línea de pensamiento de que queramos resaltar, resaltar en el nexo moral del derecho, nos encontraremos con dificultades
de fundamentación hallaremos mayores facilidades si desdoblamos la primera en sus dos elementos esenciales, lo que se ha llamado moral como estructura y moral como contenido. Es en esta fase, en el arte de la moral, donde sus mandatos necesitan revestirse de utilidad para influir en la organización social, donde tiene mayor cabida una explicación de derecho de origen no autonomista, sino como solución al carácter inherente de la moral. Parece claro que el contenido material del derecho sea la ordenación de la vida social. Esta perspectiva de la teoría del derecho supone una superación de la formalización desde el positivismo normativista afrontado en el problema de concepto de derecho y la recogida que con su consideración procede del sociologismo y del realismo lejos carácter inerte que en ocasiones se le ha adjudicado es asunto del derecho en el análisis la materia de las normas de las relaciones entre en- entre los hombres de la vida social humana, contenido de las normas primarias y de las normas conducta, aunque también a través de las normas organización regula muchas veces conducta humana, como por ejemplo comportamiento del legislador o del juez y en general todos los operadores jurídicos. Esta moral como contenido es desarrollo de dos formas abstractas de la una mediante el análisis de la argumentación práctica que se supone dar cuenta de la continua valoración y controversia que se suscitan en la catalogación de los fenómenos sociales concretos, la otra a través del análisis de la argumentación jurídica como una de las exposiciones más actuales del derecho, en las que valoraciones no solo tienen una mayor definición, sino lo que tiene consecuencias sociales inmediatas. Punto 2. En punto 3. Justicia de acuerdo con el derecho. La retención de corrección que la moralidad supuesta otorga al derecho de traducirse a niveles consecuencia de justicia, concepto que les es más cercano, identificable, es difícil sustraerse a la idea de un no preciso por justicia, al menos hasta frontera de lo que llamamos injusticia legal. Muchas gracias por escuchar mi lectura de la argumentación hermenéutica.